Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy me han solicitado que aborde cómo realizar cuadros sinópticos, ya que como sabemos los cuadros sinópticos nos permiten resumir una gran cantidad de información de una manera visual. En primer lugar, debemos tener claro que un cuadro sinóptico no es más que una forma de expresión visual de ideas o de textos utilizada como recurso de enseñanza-aprendizaje para comunicar la información de manera lógica, sencilla y condensada. Es decir, que el cuadro sinóptico es una manera en que nosotros podemos resumir un texto muy extenso. ¿Qué pasos debemos de seguir para elaborar un cuadro sinóptico? En realidad es bastante sencillo. En primer lugar, es importante leer muy bien y comprender todo el material que vamos a utilizar para hacer ese cuadro sinóptico. Mi recomendación es que se lea el texto de 2 a 3 veces para lograr comprender de manera completa e integral la documentación. Luego, es importante separar las ideas principales de las ideas secundarias, sobre todo porque en el cuadro sinóptico tenemos que construir jerarquías de información. Con esto quiero decir que cuando nosotros vayamos formando el cuadro sinóptico va a haber ideas principales que van a ser más importantes que las ideas complementarias o secundarias que se van a derivar de estas ideas, y luego de cada una de las ideas secundarias se van a derivar otras ideas. Entonces es importante que a la hora de leer el texto ustedes identifiquen las ideas principales con un resaltador, por ejemplo en amarillo, y las ideas secundarias con un resaltador en verde, para que ustedes ya vayan creando una jerarquización de ideas. Otra cosa importante es sustituir los conceptos, los objetos, los eventos por términos más globales. Por ejemplo, si el cuadro sinóptico es sobre la importancia de mantener una buena alimentación para estar sano, por ejemplo, y hablamos que el ser humano tiene que consumir carne, por ejemplo, y nosotros mencionamos tiene que consumir carne de res, pescado, carne de cerdo, o sea, proteínas. Entonces, si en el texto se desglosan estas ideas, nosotros podemos englobar esa idea en la palabra carne. Si, por ejemplo, menciona frutas, como por ejemplo la sandía, las manzanas, por ejemplo, las naranjas, entonces busquemos un término más general para eso, que sería frutas. Si por ejemplo estamos mencionando la importancia de, por ejemplo, ingerir bebidas, digamos, para complementar una buena alimentación, y podemos mencionar que entre las bebidas que son importantes tomar están los jugos naturales, el agua para mantenernos bien hidratados, por ejemplo, las mezclas de frutas y legumbres batidas, o sea, los batidos que también nos permiten mantenernos sanos y bien alimentados. Entonces, todos esos conceptos yo lo puedo englobar en la palabra bebida, ¿ven? Entonces, cuando ustedes vayan leyendo el texto, traten de esas ideas que tienen separadas, englobarlas en una sola palabra, y eso le va a ayudar bastante a la hora de elaborar el cuadro sinóptico. También es importante identificar la oración principal, la oración tópico le llaman, o el tema del cual estamos hablando. Si estamos hablando, por ejemplo, de consejos para tener una buena alimentación, evidentemente ese va a ser el tema de mi cuadro sinóptico. Bueno, ¿qué es lo otro también importante? Categorizar las ideas en principales, complementarias e ideas de detalle. Lo que yo les mencionaba en esta zona. ¿Por qué? Porque en un cuadro sinóptico nosotros tenemos un tema particular, por ejemplo, los animales. Luego tenemos que de los animales podemos hablar de su especie, género, tamaño y hábitat. Entonces, cada uno, estas son subcategorías, o sea, ideas complementarias. Pero luego de las ideas complementarias va a haber ideas de detalle o ideas de soporte, se le llaman también. Entonces, del hábitat se van a derivar ideas, por ejemplo, los animales que viven en clima ártico, templado, cálido, y luego de cada uno de los climas nosotros podemos derivar ideas de detalle. En esas ideas de detalle que podemos poner algunos ejemplos,
Podemos poner estadísticas, podemos poner artículos de revista que nos hayan brindado datos interesantes, todo lo que me permite soportar mis ideas secundarias que a la vez soportan mis ideas principales, y recuerden que mis ideas principales a la vez responden a la oración tópico. Aquí les puse un ejemplo de la estructura que debe tener un cuadro sinóptico. Hay una idea general, o sea, el tema, ¿no?, del cual vamos a hablar en el cuadro sinóptico. Luego del tema se van a derivar ideas. Idea principal 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que terminen. Yo les recomiendo en este sentido que una buena técnica es sacar una idea principal por cada párrafo. Esto es una buena técnica porque normalmente el escritor, cuando elabora su texto, ya condensa en un párrafo una sola idea y luego la va desarrollando. Recordemos, si tienen duda en la elaboración de párrafos, vayan a mi tutorial sobre el párrafo, pero recordemos que en un párrafo nosotros tenemos una idea principal soportada por varias ideas secundarias. Entonces, como sabemos esto, cuando vamos a hacer un cuadro sinóptico, una buena técnica es ponerle al ladito del párrafo la idea principal de la cual habla, y luego esas ideas principales se alan y se pegan a mi cuadro sinóptico. Entonces me queda aquí el título, las ideas principales que yo extraje por cada párrafo, las ideas secundarias o complementarias que yo subrayé en el párrafo. Recuerden que yo les dije que marcáramos en un color las principales, en otro las secundarias, pues es para eso, para que cuando estemos armando el cuadro sinóptico no sea fácil extraer el tema, alar las ideas secundarias que están marcaditas al lado por cada párrafo, y luego por cada idea principal alar las ideas secundarias, y luego de las ideas secundarias podemos dar ideas complementarias o ideas de ejemplos. Podemos mencionar estadística, como les decía, algún artículo interesante, algo que nos interese. Les voy a poner un ejemplo de cuadro sinóptico. Digamos que yo estoy leyendo un texto sobre la importancia que tienen los padres, la importancia de los padres en la educación de los niños, por ejemplo. La importancia de los padres en la educación de los niños. Y ese es el tema del que yo estoy hablando. Yo voy a desglosar de esto varias ideas. Por ejemplo, 3. La primera, que soporta por qué los padres son importantes en la educación de sus hijos, es porque cuando los padres apoyan a los niños en las tareas, esto tiene mayor rendimiento académico. También el apoyo de los padres es importante porque normalmente los padres que se preocupan por la educación invierten más en la educación de sus hijos. Le compran mejores libros, pagan mejores colegios, pueden pagarles tutorías privadas si tienen alguna dificultad en algún tema. En sentido general, pues los padres que se involucran mucho en la educación de sus hijos también gastan más en la educación de los niños, y con eso no digo que van de la mano, que si gasto más el niño va a aprender más, no, pero indudablemente pues cuando uno tiene más recursos, por ejemplo cuando tiene una computadora, una tablet, un celular, uno puede estudiar mejor. Bueno, otra cosa que podemos decir es que los padres también son importantes en la educación de los niños, porque al reforzar y al aconsejar a sus hijos en la realización de tareas, enseñarles la responsabilidad académica, desde que el niño es pequeño se va formando en el cumplimiento de la excelencia, y eso también impactará en su rendimiento académico. O sea que si los padres le dan un buen ejemplo a los niños y le dicen que es importante hacer las tareas, cumplir con sus asignaciones, hay mayor probabilidad de que ese niño tenga un mejor rendimiento académico porque le preocupe más estudiar y esforzarse. Luego de cada una de esas ideas yo puedo mencionar estadísticas o ejemplos. Por ejemplo, esta última idea que yo dije, que bueno, los hijos que perciben que sus padres se preocupan por la educación, les fomentan hacer las tareas, normalmente tienen mayor responsabilidad. Podemos mencionar que un estudio realizado en la Universidad de Harvard demostró que aquellos niños cuyos padres le hacían mucho hincapié en la importancia de realización de tareas tenían mejor rendimiento académico que aquellos niños cuyos padres estaban bastante ausentes en su educación. Entonces, si ustedes se fijan, yo tengo mi tema, luego mencioné mis ideas principales, luego mencioné mis ideas secundarias y por último mis ideas de detalle. Una cosa importante en el cuadro sinóptico es que esta jerarquización se hace a través del corchete. Entonces,
El corchete, que es este signo que ustedes ven aquí, me permite indicar la jerarquía. Entonces, mientras más cerca esté el corchete de mi oración tópico, quiere decir que estas serán las ideas más importantes. Y mientras más lejos estén las ideas de mi tema u oración tópico, quiere decir que menos importantes serán, o sea, serán más de ejemplos, de detalles, pero que no tendrán igual relevancia que las ideas complementarias o suplementarias o secundarias, y las secundarias pues obviamente no tendrán la misma importancia que las ideas principales. Bueno, y básicamente eso ha sido todo por hoy. Te invito a que intentes elaborar tus propios cuadros sinópticos e incluso a que me los compartas a través del correo del canal españolencasalatinamerica@gmail.com, y después yo te los puedo revisar y los puedo compartir, si me lo permites, también con toda nuestra comunidad educativa para que entre todos aprendamos español. Bye.